Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Díganos usted a qué se le llama batracio. A los vertebrados, anfibios, anuros y urudelos, o sean sapos, ranas, ajolotes, etc. Correcto, muy bien contestado. Estaba yo tratándome con talentos, con hombres cultos, preparados. Él empezó sus pininos como locutor en la mesa de comedor de su casa tomando un pedazo de pan, fingiendo que era un micrófono. O sigues siendo payaso en el Club del Hogar o te vas a hacer el noticiero. Siempre Jacobo me vacilaba de que los ovnis, en el fondo, el asunto de los ovnis, yo sabía que estabas yo en el ridículo, ¿verdad? Lo criticaban. Ay, sí, el de los ovnis, esta es una mentira, o se burlaban. Cuando yo ya tenía el programa fue cuando yo vi mi ovni. Y hago así, estaba una bola de acero o de metal arriba de mí así. Me dio un ataque a las coronarias, es un dolor. ¿Sabes cómo se llama ese dolor? Del presagio de la muerte. El pasado martes 3 de septiembre, Pedro Ferriz Santa Cruz, pionero de la televisión mexicana, murió a los 92 años de edad en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos. Su larga y fructífera carrera como periodista lo llevó a narrar eventos que hicieron historia, como el estallamiento de la Segunda Guerra Mundial o la llegada del hombre a la Luna. No obstante su prestigio y credibilidad, sus teorías sobre el fenómeno ovni fueron constantemente debatidas por los escépticos, aun cuando sus investigaciones tenían bases científicas. Don Pedro Ferriz fue además precursor de los programas de concursos sobre conocimientos generales con la emisión El Gran Premio de los 64,000 pesos, que se convirtió en todo un suceso. Esta noche rendimos un merecido tributo a su estampa emblemática, a la vida y obra de quien fue llamado el revolucionario del intelecto. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito en homenaje a Pedro Ferriz Santa Cruz. Bienvenidos. Nacido el 17 de marzo de 1921 en Piedras Negras, Coahuila, Pedro Ferriz fue el segundo hijo del empleado ferrocarrilero, Pedro Ferriz Monroy, y la maestra de primaria, María Luisa Santa Cruz, matrimonio cuya estabilidad económica quedó a la deriva cuando el patriarca de los Ferriz quedó desempleado por su participación en la huelga del Ferrocarril Central de México, donde hasta entonces laboraba. Se queda mi papá sin trabajo porque muy revolución, pero no se contemplaba el derecho de huelga. Así es que todos los que estaban en la huelga se fueron para afuera. Desempleado y mientras buscaba colocarse en algún trabajo, Pedro Ferriz Monroy envió a su esposa e hijo al cuidado de su suegro, Francisco Santa Cruz, jefe del resguardo aduanal. Fue durante su infancia que Pedro Ferriz tuvo su primer contacto con lo insólito, lo sorprendente y lo desconocido. Una noche, junto con su abuelo Francisco, asistió al cine del pueblo donde se presentaría el espectáculo de un hipnotizador. Estaba anunciado a las 7 de la noche. Llegó como a las 9:30. Ya estaban a punto de quemar el cine. Todo el mundo le chiflaba y le rechiflaba. Oh, mis amigos, hablaba como gringo. Oh, mis amigos, ¿por qué están tan enojados? Porque ve la hora que por aquí, que por allá. ¿Y a qué horas estaba anunciado el evento? A las 7, ya son las 9:30. Dice, vean sus relojes, no había relojes de pulso. Sacaban los ferrocarrileros su mollejón y todos tenían las 7. Mi abuelito también, las 7.
pues dice las 7. Las 7, ¿cómo? Tenemos aquí 2 horas más. Bueno, total que nos había hipnotizado a todos, a chicos y a grandes. Eso fue una cosa que me impresionó para toda la vida. Fue tal el impacto que desde entonces Pedro comenzó a obsesionarse por todo lo insólito, lo inexplicable y a buscar a todo aquello que pudiera resolver sus interrogantes. Cuando su familia se trasladó a la Ciudad de México, Pedro tomó con gusto su inscripción en la escuela primaria José Vicente Villada, porque ahí pudo adentrarse en los relatos del escritor Julio Verne con De la Tierra a la Luna y H.G. Wells con La Guerra de los Mundos, libros basados en la ciencia ficción y la astronomía. Desde muy niño me dio por hacer, por ejemplo, en el Corral, allá en Piedras Negras, estaban haciendo una obra, entonces yo hice unos volcanes, les puse cal, se veía así como una cosa de nieve, y luego con un tubo marqué yo todo lo que se veía en el tubo. Entonces le dije a mi abuelito, estos son los cráteres lunares. Y ya se asomaba y estaba feliz mi abuelo con los cráteres lunares. Es decir, siempre me gustó la astronomía. En esa misma época, la radiodifusión también empezó a llamar su atención. Y a través de un radio de galena, propiedad de su padre, comenzó a escuchar los programas de la naciente XEW. Y él empezó sus pininos como locutor en la mesa de comedor de su casa tomando un pedazo de pan, fingiendo que era un micrófono. A mediados de los años 30, Pedro Ferriz comenzó a estudiar la carrera de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1939 ingresó al elenco de locutores de la XCLA, Radio Metropolitana, en cuyo grupo se encontraba Raimundo Musiño, Carlos de Madariaga, Ignacio Carral y Elena Báez. Ahí, Pedro Ferriz se hizo cargo del noticiero del mediodía, pero fue hasta que ingresó a la XCW donde comenzó a escribir sus primeros programas. Se llamaban Más allá de la Tierra, El hombre de la calle y Vidas sucesivas, este último conducido por él. Debido al éxito de dichas emisiones en 1948, Pedro Ferriz fue contratado en la XX para alternar con Daniel Pérez Arcaraz y Raimundo Musiño en el programa radiofónico de comedia El Club Familiar, donde sus conductores hacían gala de desparpajo y buen humor. Era simple y sencillamente hablar y decir, sin decir peladeces ni majaderías, sino realmente hablar con un sentido del humor. Eso fue el programa. El éxito del concepto permitió que el 2 de marzo de 1951 la emisión trascendiera a la televisión bajo el nombre de El Club del Hogar, un programa que comenzó a transmitirse desde un pequeño estudio en el piso 13 del antiguo edificio de la Lotería Nacional, conducido por Pedro Ferriz y Daniel Pérez Arcaraz. Danielito y mi papá hacían un programa de relajazo y aplicaban lo que se llamaba la antipublicidad, en donde decían esta vajilla extraordinaria y pum, la dejaban caer y se rompía. Pero en 1954 la actitud jocosa y festiva de Pedro Ferriz en el Club del Hogar comenzó a contrastar con la personalidad seria que debía mostrar al momento de aparecer como conductor de noticieros junto al periodista Guillermo Vela, con quien presentaba el noticiero de las 7:45, que luego se transformaría en el noticiero General Motors. Emilio Azcárraga Vidaurreta, dueño de Telesistema Mexicano, daría a escoger a Pedro Ferriz entre seguir en el Club del Hogar o quedarse en el noticiero. Me dice, tienes que dejar una de las dos. O tienes el noticiero de la noche, o sigues siendo payaso en el Club del Hogar, o te vas a hacer el noticiero. No, le dije, pues voy a hacer el noticiero General Motors. Y le dije a Danielito, pues con la pena, pero me voy. Madaleno toma el lugar de la pareja de Daniel y se queda con Danielito Pérez Arcaraz, y de ahí siguieron con Danielito y Madaleno, que duró años hasta que murió Daniel. En el noticiero, Pedro Ferriz como locutor comercial y Guillermo Vela como comentarista contaban con un Nobel aprendiz que en ese entonces escribía las notas informativas. Él era Jacobo Zabludovsky. Le escribí durante 7 u 8 años el noticiero General Motors. Era un set de lo más humilde, era un pizarrón con una GM y ya hay un escritorio, pero de a tiro casi era de adobe. Una cosa muy chistosa.
Pero tras ser una figura reconocida de los noticieros, los conocimientos culturales de Pedro Ferriz pronto lo llevarían también a convertirse en el titular de una de las emisiones de concurso de mayor éxito en la historia de la televisión mexicana, el Gran Premio de los 64,000 pesos. La cultura general que desde su niñez fue adquiriendo Pedro Ferriz lo llevó a terminar la carrera de maestro en historia y lo consolidó como un hombre de vastos conocimientos. En 1956 fue invitado a conducir el programa de concurso El Gran Premio de los 64,000 pesos, una emisión que se basaba en el formato radiofónico de la XCW, Tómelo o déjelo. Habla conmigo, licenciado Rafael Riva Palacio, ¿cuánto nos vas a cobrar? Y le dije, pues, yo veía que el programa iba a ser un programa. Entonces le dije, 2,000 pesos por programa. Ay, viejo, es mucho. Pues es lo que voy a cobrar. Entonces le dijo al señor Arango, pues Ferriz cobra 2,000 pesos por programa. No, hombre, qué barbaridad. Dígale usted a ese señor que yo tengo empleados que me trabajan todo el mes y ganan 2,000 pesos. Entonces me lo dijo a mí, yo le mandé decir que le hiciera el programa su empleado. Carlos Albert, un joven periodista y cronista taurino, fue el primer conductor de El Gran Premio de los 64,000 pesos. Sin embargo, los constantes reclamos de los participantes y su falta de carácter para afrontar las discusiones pronto lo hicieron que abandonara el programa. Era muy difícil para Carlos Albert, porque cada vez que reprobaba uno de los concursantes, el concursante impugnaba las respuestas y decía, no, es que en tal libro yo lo acabo de leer y usted está equivocado en hacer la pregunta. Entonces había una controversia tremenda. Como eran más cultos, más preparados, comenzaban a hablar. ¿Sabe usted que hay muchas teorías al respecto? Y eso es una teoría, porque yo no estoy de acuerdo. No, bueno, yo voy a consultar con los enciclopedistas. No, pues, ¿cuáles enciclopedistas? Él tenía que decir fuera y ya. Pues no podía reprobar a nadie. Y dice el señor Arango, oiga, dígale al de los 2,000 pesos que venga y lo pase. Bajo la conducción de Pedro Ferriz, el Gran Premio de los 64,000 pesos se convertiría en todo un suceso. Participaban hombres y mujeres expertos en diferentes temas que, semana a semana, contestaban a las cada vez más difíciles preguntas de Pedro Ferriz en una ansiosa búsqueda por llegar a la victoria y obtener el monumental premio. Fue un parteaguas porque todos los programas no tenían ese volumen de auditorio, sobre todo un programa que tenía mucho éxito por el dramatismo que tenía de los concursantes haciéndole las preguntas. Fue muy impugnado muchas veces porque las preguntas eran difíciles. Él tenía que documentarse mentalmente de lo que iba a contestar el concursante y lo que tenía que él decir en caso de que hubiera alguna impugnación. Y con eso pues el programa despertó un gran interés en el país y se hizo uno de los primeros programas de rating en la televisión mexicana. Estaba yo tratándome con talentos, con hombres cultos, preparados. Pero en 1960, tras 4 años de éxito, el Gran Premio de los 64,000 pesos culminó su ciclo. Casi 2 décadas después vendría una nueva emisión conducida también por Pedro Ferriz, que al igual que esta, duraría solo 4 años al aire. Las 13 preguntas del 13. Pedro Ferriz Santa Cruz empezó a entrenarse como locutor imitando los discursos del ideólogo social Vicente Lombardo Toledano. Ingresó a la Radio Metropolitana y más tarde a la XCW. Fue cronista del Hipódromo de las Américas, donde lo ficharon para la XX. Durante la década de los 60, la exploración que del universo realizaban científicos rusos y estadounidenses en su búsqueda por la conquista de la Luna motivó a Pedro Ferriz a adentrarse en un tema poco difundido en México, el de la vida en otros planetas. El interés de Pedro Ferriz no era casual, provenía desde su época de estudiante de primaria cuando repasaba como parte de su educación los textos de Julio Verne. Siempre le gustó. Cuando yo abrí los ojos al mundo, estaba la casa llena de libros, de ovnis. En los años 60, Pedro Ferriz no solamente estaba obsesionado por poner sobre la mesa el tema del espacio y el universo y llevarlo a la televisión, basado en vestigios de culturas legendarias como la prehispánica. También quería certificar ante la opinión pública y la comunidad científica
la existencia de seres de otros planetas con una inteligencia superior. En su estudio, El Arca de la Alianza aseguró, por ejemplo, que la estrella de Belén, que condujo a los Reyes Magos al encuentro con el Niño Dios, había sido en realidad un objeto volador no identificado, un ovni. La estrella de Belén fue un ovni que guió a los Reyes Magos. ¿Dónde quedó el arca? ¿Por qué? Porque a veces el arca mataba y cosas así. Entonces, sí es un tema muy fuerte para la época, muy fuerte, con mucha controversia, pero lo que hacía en nosotros es que plasmaba cultura. Apoyado en hipótesis de este tipo, Pedro Ferriz innovó en la televisión con el programa titulado Un Mundo Nos Vigila, en el que pese a sus revelaciones científicas fue tachado de fantasioso. Y lo criticaban. Ay, sí, el de los ovnis, o el, ¿qué te puedo decir? Ay, don Pedro, este es una mentira, o se burlaban un poco de los temas. Siempre Jacobo me vacilaba de que los ovnis y entonces pues yo le contestaba. Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Que tú sabes por qué existen y yo no sé por qué no existen. Mejor ya no vamos a discutir. Y ya no discutimos. Pero sí, en el fondo, el asunto de los ovnis, yo sabía que estabas yo en el ridículo, ¿verdad? La vehemencia con la que Pedro Ferriz creía que había vida inteligente fuera de la Tierra quedó plasmada en una entrevista realizada hace algunos años por Patti Chapoy, a quien el comunicador relató vívidamente el avistamiento de un ovni. Cuando yo ya tenía el programa fue cuando yo vi mi ovni. Para mí siempre fue un misterio esta cuestión de los ovnis, pero yo hablaba de ellos. Cuando Nina lleva a Pedro y a Gaby a una clase que tenían de matemáticas, los lleva y me quedo yo solo con la chiquita, que ella tenía 9 años en aquel momento. Entonces yo estaba así. Para no dormir me tomo un libro del librero, dice, era un libro de Aimé Michel, dice, no debemos buscar los ovnis únicamente en las noches estrelladas, podemos verlos de día a través de las nubes, a través de prismáticos o de telescopios a los que les echas una moneda. Yo había comprado unos prismáticos, así que los tomo, me salgo al jardincito y hago así. Pati, palabra de honor, estaba una bola de acero o de metal arriba de mí así. Entonces llamo a la Kiki, le digo, Kiki, y se asoma. Yo creo que sabía que algo raro estaba yo, y viene, me dice, dime papá. Me hinqué y sin moverle le dije, ¿qué ves ahí? Ay papá, una bola. ¿Es un globo? No, no es un globo. ¿De qué crees que sea? Pues como de fierro. Le digo, ¿y qué está haciendo ahí? Me da los prismáticos y se va. Y se asomaba a verme, como ha de haber dicho este viejo loco. No creas que no me impresioné. Me impresioné. Ay, no, es que... Mira, yo lo platico, yo sé. Y además, si no me creen, los perdono de que no me crean. Y que me digan mentiroso, los perdono. Yo tampoco lo creería. Pero yo se los prometo, por mi madre, por Nina, que sí fue cierto. La parte de la crítica, pues mi jefe lo veía como que estábamos ante una sociedad que no estaba todavía lista para echar un vistazo al cielo y saber que había otro tipo de seres desarrollados en otras partes del universo y que pues esto causaba hilaridad. Hilaridad y parodias de su persona, como la que hizo el comediante Enrique Cuenca en la serie de televisión Los Polivoces. Amigos, un mundo nos vigila. Amigos, no, amigos, las escopetas y eso cuando son cuatas. Para mi papá era un gusto que lo imitaran porque era famoso. Digo, bien que mal, ya que te imiten quiere decir que has hecho historia y que algo has hecho bien, ¿no? Pero sí me molestaba un poco que lo criticaran por eso. Pero de todas maneras, yo sí lo vi y lo sé perfectamente. Y eso yo quiero que quede ese convencimiento. Porque el día de mañana, tal vez esto llegue a saberse, como te decía yo, por la mecánica cuántica, de que efectivamente no necesitan viajar el universo entero para llegar hasta acá. Ya dominando la mecánica cuántica y habiendo hecho los experimentos,
necesarios, a lo mejor han teletransportado seres o naves de que al mismo tiempo que salen, llegan. Y que no necesitan viajar durante 300 años y que haya generaciones y todo, ¿no? O sea, ahí está la mecánica cuántica en su principio de simultaneidad. Sin embargo, los enigmas que surgieron tras la conquista del espacio y la llegada del hombre a la Luna en 1969 fueron dando credibilidad a las ideas de Pedro Ferriz. Entonces, incluso los escépticos mostraron interés en los secretos del universo. La gente empezó a decir si existen o... Fue una época muy marcada en la historia de México de los ovnis y de la aparición de ovnis. El tema de los extraterrestres y ovnis presentado por Pedro Ferriz en Un Mundo Nos Vigila no solo atrajo la atención del público de México, también generó el interés de la agencia de investigaciones NASA, que pidió al comunicador asistiera a sus instalaciones para presentar ponencias relacionadas con el tópico. Él pues empezó a tener un prestigio ante las autoridades de la NASA. Lo tomaban en serio, lo invitaban, escuchaba él conferencias, o sea, realmente para Estados Unidos mi papá fue importante. Desde 1969, con motivo de la llegada del hombre a la Luna, Pedro Ferriz realizó numerosas investigaciones sobre los avances espaciales e incluso, como periodista y comunicador, realizó coberturas históricas. Cuando hicieron las transmisiones del hombre a la Luna, yo tuve la suerte de que la señal, que era por microondas, se interrumpió. Entonces yo hice toda la narración porque no vino señal de, no sé qué era, Apolo 8, alguna cosa así. Yo hice toda esa transmisión, la hice pues por el press kit. Nos daban un libro de noticias sobre el lanzamiento, las horas y todo. Y yo sin ver nada, porque no llegó la señal, pero yo me quedé como de hombre ancla. Pedro Ferriz fue la primera personalidad en el mundo de la comunicación mexicana en revelar de manera apasionada, pero también con bases científicas, los misterios de la posible vida en otros universos. Pronto surgirían otros que intentarían aprovecharse de la curiosidad del público sobre el asunto. Pero, ¿acaso estarían a la altura de su antecesor? No, Jaime Maussan no está, bueno, no es un hombre que tenga una base científica importante, no es bueno todo lo que, se lo he dicho, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, y también mi padre. Jaime ha tomado el filón de los ovnis pues simplemente para beneficiarse, ¿no? Pero no, le falta horrores para ser un hombre serio en este tema de la investigación científica, con una base científica. Y es muy fácil encontrarse con tipos que son verdaderos farsantes, que tratan nada más de sacar dinero, ¿no? Yo tuve la fortuna o la desgracia de ver un ovni, y entonces eso me condicionó, me cambió mi vida. Luego de una próspera trayectoria televisiva, Pedro Ferriz Santa Cruz dejó la pantalla chica en la década de los 70 para ocupar, por encomienda de José López Portillo, presidente electo de México y excompañero de universidad, el cargo de director de Notimex, agencia de noticias gubernamental. López Portillo le dice a mi jefe que se vaya a Notimex. Mi padre pues ve esto como una coyuntura de seguir otra fase de su carrera y se va a Notimex. Por órdenes presidenciales también ocupó el cargo de director de Canal 13, empresa de televisión gubernamental y que a la postre se convertiría en TV Azteca. Pero desde el primer momento en que Pedro Ferriz llegó a Canal 13, enfrentó diferencias con Margarita López Portillo, hermana del presidente de México, y a la sazón, directora de radio, televisión y cinematografía. Esta persona pues era una de luchas ahí internas que yo mejor me salí, renuncié y me fui porque yo seguía siendo director de Notimex. Entonces pues ahí convenció a su hermano de que me corrieron y me quedé sin nada, para volver a empezar. Pedro Ferriz retornó a la televisión tras culminar el sexenio de López Portillo con una nueva emisión de concursos basada en el formato original de El Premio de los 64,000 pesos. Esta nueva emisión se conocería como Las 13 Preguntas del 13. Se hacía el programa, en lugar de hacerlo en una cabina, en un estudio, se hacía en Palenque o se hacía en
Chichén Itzá, o se hacía en Yucalpetén, o se hacía en Veracruz, o se hacía en Acapulco. Tendrían que pasar otros años más para que Pedro Ferriz retornara al Canal 13, cuando junto con la periodista Adriana Pérez Cañedo se hizo cargo del noticiero matutino. En el ámbito de la locución, Pedro Ferriz Santa Cruz reconoció como sus maestros a locutores de culto como Alonso Sordo Noriega, el Bate Ricardo López Méndez y Pedro de Lille. En 1984, mientras conducía su noticiero matutino junto con la periodista Adriana Pérez Cañedo, Pedro Ferriz Santa Cruz escuchó en voz de una televidente una premonición insólita. Una persona cercana al comunicador se debatiría entre la vida y la muerte debido a un sismo que ocurriría al año siguiente. La predicción resultaría cierta, pues su hijo Pedro Ferriz de Con sería una de las víctimas del terremoto de 1985. Le dijeron a don Pedro, aquí está la señora. Y don Pedro amablemente, como siempre ha sido con sus admiradores y con toda la gente que le busca, pues se levantó para atender a esa señora. Pedro me dijo, ¿tú crees? Una señora que dice que pues ella sabe que va a haber una tragedia, un terremoto que va a acabar con la Ciudad de México y que una persona muy querida mía pues va a pasarla mal. ¿Tú crees? De acuerdo con la premonición de aquella mujer, México viviría su peor tragedia. Dice, el año que entra, por las fiestas patrias, va a haber un terremoto muy grande en México y va a haber muchos muertos en Televicentro y una persona muy allegada a usted va a estar en peligro de muerte, pero no se va a morir. Pues yo, como tantas personas que te hablan, ay señora, muchas gracias, nada más me acuerdo que era la señora Reina quién sabe qué. Entonces, pues muchas gracias, me abrazó. Ferriz Santa Cruz tomó el vaticinio con escepticismo, pero el 19 de septiembre de 1985, un año después de la predicción, ocurrió en México un terremoto de devastadoras consecuencias, provocando el derrumbe del edificio de Televicentro, desastre que costó la vida a decenas de trabajadores. Al mismo tiempo, se vendrían abajo las instalaciones de Radio Fórmula, ubicadas en un edificio de la avenida Doctor Río de la Loza. Entre los escombros de ese edificio, tal como lo había predestinado la vidente, fue hallado gravemente herido el hijo de Pedro Ferriz Santa Cruz, Pedro Ferriz de Con, quien segundos antes llevaba a cabo la transmisión de un noticiero desde el piso 7. Mi hermano quedó en la planta baja, abajo de un escritorio de aluminio, bueno, de esos, de acero más bien. En ese momento llegaba un señor a Radio Fórmula con su hijita que era reportera, no logró entrar al edificio y ese señor fue el que ayudó a sacar a mi hermano. Don Pedro estaba muy nervioso. Antes de que volviéramos al aire y aún estando al aire se levantaba. Pedro Ferriz permaneció inamovible del noticiero matutino informando al público sobre la dramática tragedia que vivía la Ciudad de México, sin saber que su hijo también formaba parte de ella. También nos informan, amigos, que después de ocurrido el sismo, el presidente Miguel de la Madrid fue informado sobre la situación general y ha girado las instrucciones para que se preste el auxilio a la población afectada. Y Canal 13 en ese momento pues estuvo presente ininterrumpidamente. Ese día, cuando ya vinieron a avisarle a don Pedro que su hijo se había caído y que estaba en el hospital, me quedé no sé cuánto tiempo sola. Joaquín López Dóriga era el director de noticias. Él se incorporó conmigo. Llega Nina, mi esposa, y la esposa de Pedro. Llegan ahí y me dice, lo primero que me dice Nina, se cayó el edificio de Radio Fórmula, pero Pedrito está bien. Un muchacho de noticias me dijo, yo lo llevo en una moto. Y que me trepo a la moto y ahí te voy. Yo me voy a verlo, que estaba en el hospital. Pedro Ferriz se trasladó de inmediato hasta el hospital donde estaba su hijo, quien se hallaba gravemente lesionado. Estaba con una crisis espantosa cuando mi papá ya había llegado, cuando llegamos mi mamá y yo, porque le estaban pasando las llamadas de que se había muerto fulanito, que se había muerto perenganito. Entonces él estaba en una situación emocional tremenda. La espalda deshecha y con los pulmones colapsándose, porque estaban llenos de tierra. Entonces estaba con los tubos de oxígeno, dándole respiración de oxígeno,
porque eran pocos los alveolos que estaban limpios, ¿no? Afortunadamente ya lo trajimos a la casa. Pedro Ferriz escribió 9 libros, entre estos, Los hombres del ovni, Un mundo nos vigila, Los ovnis y la arqueología de México, Una muerte anunciada y El mundo de Pedro Ferriz. El sábado 24 de agosto de 2013 realizó su último programa de radio en el 90.5 de FM. El 21 de mayo de 2001, Nina Decón, esposa de Pedro Ferriz durante 56 años, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en un hospital de Houston debido a un problema cardíaco. De manera sorpresiva, la compañera de vida del comunicador murió cuando aún se hallaba en el quirófano. El golpe emocional de su inesperada partida resultó irreversible y la salud de don Pedro Ferriz Santa Cruz empezó a minarse. Nina tuvo mucho tiempo una especie de tos que creíamos que era alérgica, pero era más bien un producto de una insuficiencia cardíaca. Pero era una mujer que iba a cualquier parte, nunca la veías fatigada, ella caminaba y se detenía, platicaba. Tenía insuficiencia cardíaca y tenía problemas del corazón, le iban a hacer un bypass, nada más que a la hora de que le ponen el bypass ya tenía arteriosclerosis, entonces entiendo que las venas se ponen muy duras, entonces cuando le echaban a andar, cuando le hicieron el bypass, pues obviamente se salía la sangre por todos lados, entonces le intentaron y no, realmente pues no pudieron salvar la vida. Y yo creo que ir con ella, con la esperanza a Houston y regresar sin ella, con sus cenizas en un avión, fue terrible, terrible, terrible. La pérdida de su inseparable compañera produjo a Pedro Ferriz un grave conato de infarto que fue atendido con oportunidad. Me dio un ataque a las coronarias, es un dolor. ¿Sabes cómo se llama ese dolor? Del presagio de la muerte, porque yo sabía que me iba a morir. Esto no lo aguanta nadie. A los 5 minutos ya estaba yo en el hospital Ángeles y ahí me metieron un catéter por la ingle y llegó hasta el corazón, destapó 3 arterias tapadas. Tuvo un evento cardíaco, sí, tuvo un evento coronario más que cardíaco. Su corazón no se le lesionó y tampoco se le infartó, o sea que son los 2 grados de un deterioro muscular. Se le cansó porque es un corazón pues, cansado por la edad y por el trajín. Debido a su condición, Pedro Ferriz tuvo que abandonar la Ciudad de México y buscar un lugar cuyas condiciones climatológicas le permitieran tener un equilibrio en su salud. Desde entonces, vivía en Acapulco. Pedro Ferriz nunca se desligó totalmente de los medios de comunicación. Desde el puerto realizaba semanalmente enlaces radiofónicos con la Asociación Mexicana de Medios de Comunicación, la cual presidía para recordar añoranzas y viejos tiempos de la radio y la televisión mexicanas. Pero la salud de don Pedro Ferriz comenzó a deteriorarse en los últimos años. Su avanzada edad y algunos problemas respiratorios y de diabetes hicieron que decayera su fortaleza física, aunque no su lucidez. Pedro Ferriz era atendido en un hospital de Houston cuando la última de sus crisis fue evidenciada por su hijo Pedro Ferriz Decón a través de su cuenta de Twitter. Empieza a hacer crítica a la condición de mi padre, dijo. Horas más tarde, un nuevo mensaje marcó el epílogo de una vida tan larga como prolífica. Ferriz Decón escribió: les dejo un mensaje de amor profundo. Mi padre ha muerto. Personalidades del ámbito del espectáculo, cultural y la política de México manifestaron su pesar por la muerte del decano de la televisión en México. El presidente Enrique Peña Nieto envió sus condolencias a la familia Ferriz a través de su cuenta de Twitter. Lamento el fallecimiento del gran comunicador Pedro Ferriz Santa Cruz. Mi solidaridad y pésame a su familia y amigos. De la misma forma lo hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el periodista Jacobo Zabludovsky. Los restos del comunicador fueron velados en los Estados Unidos y tras ser incinerados, sus cenizas fueron depositadas en la iglesia de la Santa Cruz, en el Pedregal, junto a los de su amada esposa, Nina Decón. Manifestó mucho cuando llegara este momento de hacerles sentir a todos ustedes que trabajan en los medios, el enorme cariño que les tiene, el respeto absoluto por su oficio, por su trabajo, por su desempeño.
se fue muy feliz, muy contento de haber podido servirle a la comunicación mexicana por 74 años. Y después de una larga carrera, él me decía que todo lo que empieza acaba por terminar y que somos nada más una estrella fugaz que se ve en el firmamento y que cuando dices ¿dónde está? Ya desapareció. Aquí está la esposa de este hombre que tengo aquí en las manos y aquí va a descansar con... A partir de hoy mi mamá va a llevar el control de la tele allá en el cielo. Estando yo al aire allá en México, me informó mi esposa que estaba muy malo. Sus enfermeros también me dijeron, está cambiando la coloración de su piel muy rápidamente. Y a los 15, 20 minutos me dijeron que ya había muerto. Y descansé muchísimo. Una vida muy plena, un hombre de una enorme capacidad intelectual y de comunicación, muy lleno de anécdotas a lo largo de sus 74 años de comunicador, que se dice fácil. Empezó en 1939 en la radio, fundador de la televisión. Acabo de anunciar su final de su carrera en activo hace 2 semanas, lo cual quiere decir que él fue un hombre en activo hasta los 92 años. Nunca perdió el sentido del humor y tampoco el sentido del amor. Y decía Nezahualcóyotl que a esta vida hemos venido a conocernos para disfrutarnos en el más allá. Así que esa es la verdad de la vida, de nuestra existencia. Yo soy Atala Sarmiento y esta fue la historia detrás del mito en memoria de don Pedro Ferriz Santa Cruz. Descansa en paz.